el infierno se ha congelado. Y después de 15 años esperando, finalmente Siri es inteligente. Apple finalmente anuncia Siri con inteligencia artificial, una versión de Siri realmente útil que va a cambiar por completo la forma en la cual utilizamos nuestros iPhones. Y lo acaban de hacer durante la keynote de la conferencia de desarrolladores de 2026. Un montón de novedades, te las cuento todas en este video. 2 años atrás, Apple anunció Apple Intelligence y mostró un montón de novedades, y la más importante de todas, con diferencia, era cómo Siri iba a ser realmente inteligente. Una versión de Siri conversacional. Una versión de Siri que funcionaría de la misma forma que como cuando hablamos con ChatGPT o con Claude o con Gemini. Una inteligencia artificial con la que realmente puedes entablar una conversación, pedirle cosas, que te conteste, que funcione casi como un humano, pero inteligencia artificial. Y eso no llegó. Tardaron 2 años en lanzar esta versión de Siri realmente inteligente. Pero decía que hemos esperado 15 años. Sí, porque la primera versión de Siri, que se lanzó allá por 2011, si no me equivoco, o 2010, prometía muchas de estas cosas. Un asistente de voz que funcione de manera realmente inteligente, cosa que nunca terminó de llegar. De hecho, Siri a lo largo de los años siempre nos ha parecido el asistente de voz menos útil, porque solo podías hacer una pregunta a la vez, porque estaba sumamente limitado sobre lo que se podía o no se podía hacer en el dispositivo, y porque la mayoría de las veces no te entendía. Pues todo eso ha cambiado. De hecho, Siri ya no se llama solamente Siri. Ahora Siri se llama Siri AI, un Siri de inteligencia artificial. Incluso Apple le ha dado su propia aplicación para que puedas interactuar con Siri por medio de una ventana de chat, como un chatbot, como ChatGPT, como Claude, como Gemini, pero todo integrado en el propio dispositivo. Y no solamente todo integrado en el propio dispositivo, que es súper importante, sino que funciona de forma local, por lo tanto, en teoría responde muy rápido, por lo tanto, no tiene que enviar información a internet para que pueda funcionar, pero es que además tiene contexto de todo lo que está pasando en el dispositivo. Y digo el dispositivo porque esta nueva versión de Siri funciona tanto en el iPhone, como en el iPad, como en el Mac e incluso el Apple Watch. Y al tener su propia aplicación en un formato chatbot, tienes un historial de todas las conversaciones que has tenido con esta versión de inteligencia artificial de Siri, de la misma forma como tenemos todo el historial de conversaciones con ChatGPT, por ejemplo. Solamente que esto funciona totalmente integrado en el dispositivo. Entonces, de forma muy básica, el cambio de hecho es muy profundo. Ahora, cuando hablas con Siri, puedes hacerle todo tipo de preguntas. No tienes que hacer una pregunta a la vez sobre una cosa muy específica. Puedes empezar preguntándole, por ejemplo, cuál es tu siguiente cita en el calendario, y luego decirle, mira, busca en mis mensajes si alguien me ha invitado a una cena, dime cuándo me invitaron a esa cena y ponlo en el calendario. Pero también escríbele un mensaje de texto y puedes decir, a mi hermana, y pregúntale si quiere también ir a la cena. Siri será lo suficientemente inteligente para buscar en tus correos, en tus mensajes e incluso en aplicaciones de terceros, así que esto seguramente llega a WhatsApp y otras aplicaciones de chat. ¿Cuándo es la cena? Te va a decir la fecha, la hora, lo va a poner en el calendario y además va a entender que te refieres a esa cena cuando le dices a Siri que escriba un mensaje para tu hermana y que la invite a esa cena. De hecho, si en el mensaje viene incluso una dirección, es probable que Siri incluya la URL del lugar donde será la cena para que tu hermana, a quien le mandaría el mensaje Siri, tenga las direcciones para llegar a ese lugar. Pero también puede buscar entre tus fotos, entre tus vídeos. De hecho, puede buscar información de cualquier cosa que tengas en tu dispositivo, en tu iPhone, en tu Mac, en tu iPad. Eso es muy potente, muy potente. Porque la conversación que puedes tener con este nuevo chatbot, con Siri, que ahora es como un chatbot, va a entender perfectamente el contexto de tu vida, de todo lo que pasa en tu vida todos los días. Porque cuando le digas a Siri, oye, ¿me puedes decir la temperatura del lugar a donde voy a viajar en una semana? Va a entender a dónde vas a viajar en una semana porque va a poder buscar entre tus mensajes y entre tus correos, entender a dónde viajas, sacar la información del clima, del lugar a donde viajas y presentártela. Porque puedes buscar fotos y a partir de lo que buscas en tus fotos, pedirle que busque algo en internet. Por ejemplo, le dices, Siri, tomé una foto de unas zapatillas hace una semana. Puedes buscar el nombre, el modelo y dónde venden estas zapatillas. Te va a mostrar las fotos de zapatillas que has tomado hace una semana. Te confirma si son las zapatillas a las cuales te refieres. Le dices que sí y va a buscar en internet fotos de esas zapatillas y darte la información relevante. Todo esto simplemente por medio de una conversación de voz o por medio de una conversación de texto con tu dispositivo. Entiendo que la mayoría de las veces utilizaremos Siri AI desde nuestro iPhone y la forma en la cual
funciona ahora Siri, que ya se había filtrado días atrás, pues se confirma, sale por medio de una nueva función que está en la isla dinámica del iPhone. Pero hay otro nivel que creo que es mucho más interesante y de hecho creo que las posibilidades son mucho más potentes, y es que Siri entiende el contexto de lo que está pasando en tu pantalla. Así que no está limitado a las preguntas que le puedas hacer en base a órdenes de que haga ciertas cosas o busque ciertas cosas en ciertas aplicaciones, sino que tú le puedes decir, mira, ahora estoy viendo en mi pantalla esto. ¿Qué es esto que estoy viendo en el navegador? ¿Qué es esta imagen que estoy viendo en una página web? Y Siri va a entender a lo que te refieres. O si estás en la aplicación de calendario, Siri va a entender que estás en la aplicación de calendario, que estás viendo una cita en particular y puede tomar acciones sobre lo que le pidas relacionado a lo que estás viendo en la pantalla de tu iPhone. Eso es muy, muy, muy poderoso. Ahora mismo tal vez nos cuesta un poco entender porque eso puede tener tantas implicaciones tan grandes, pero a medida que empecemos a usar Siri y le preguntemos cosas en relación a lo que estamos usando, lo que estamos haciendo en el iPhone, y entendemos que Siri sí es capaz de respondernos en relación a eso, vamos a entender mucho mejor el cambio tan profundo que puede tener en el uso diario de nuestro iPhone gracias a la inteligencia artificial que Apple está finalmente poniendo dentro de sus nuevos sistemas operativos con Siri. Para mí, uno de los grandes ejemplos de cómo todo esto se junta es en un momento durante la keynote Apple mostró cómo una persona estaba navegando una página web donde aparecía un producto, una mochila, y le preguntó a Siri si puede usar esa mochila para su próximo viaje. Eso es todo lo que le dijo. Siri entendió que la persona estaba viendo una mochila en una página web, es lo que aparecía en la pantalla en ese momento en su dispositivo, y también entendía que la próxima semana iba a tener un viaje, porque lo buscó y lo encontró entre los mensajes y entre los correos. Entendió a dónde iba, entendió que iba a viajar en avión y no en tren ni en coche, y buscó las medidas de la mochila para saber si esa mochila puede entrar en cabina en su próximo viaje que iba a hacer en avión. Vio en qué aerolínea iba a viajar la persona y buscó las medidas máximas del carry-on que puedes llevar dentro del avión en esa aerolínea y se lo responde. Eso es un gran ejemplo de cómo una inteligencia artificial entiende el contexto de lo que estás haciendo, pero también al tener acceso a toda la información que hay en el dispositivo te puede responder no solo de manera mucho más natural, sino mucho más útil. También mostraban nuevas funciones para la asistencia a la escritura. ¿Quieres escribirle un mensaje a una persona? Siri entiende el contexto de a quién le estás escribiendo. No es lo mismo escribirle a tu hermano, a tu madre, a tu novio, a tu novia, que escribirle a tu jefe. Entonces, entiende a quién le estás escribiendo y la asistencia en la escritura varía el tono y la forma de escribir dependiendo a quién estás enviando el mensaje y cuándo le pides a Siri que te asista en escribir ese mensaje. Porque ahora Siri también te puede asistir no solamente a corregir la ortografía y la gramática, sino a entender cómo escribirle algo a alguien, cambiar el tono. Algunas de estas cosas ya estaban disponibles, pero ahora están integradas de forma mucho más natural y con mucho más contexto de lo que estás haciendo. Y sí, muchas de estas cosas que se mostraban durante la keynote, y sobre todo la parte de los mensajes, porque recordemos que gran parte de nuestra vida y gran parte de nuestra interacción y por lo tanto mucha de la información cotidiana que tenemos en nuestros dispositivos viven en las aplicaciones de mensajería instantánea. Pues en la keynote se mostraba la aplicación de mensajes, de messages, pero no significa que está limitado solamente a, si estamos hablando de mensajes instantáneos, a la aplicación de Messages, o si estamos hablando de correos, a la aplicación de correos de Apple. Esto también va a poder ser utilizado en aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros probablemente tienen que hacer algún tipo de adaptación, pero significa que esto también lo podremos utilizar con WhatsApp. Y no vamos a estar limitados solo a la aplicación de correo de Apple, vamos a poder utilizarlo con aplicaciones de terceros como Gmail, Spark, Notion Mail, o lo que sea que ahora esté de moda cuando estamos hablando de correos. Y de hecho, mucha información, por ejemplo, yo tengo la mayoría de mi información no está almacenada en notas, sino que está almacenada en Notion, pues Notion, en el momento en el cual adapte todo esto, pues también podrá Siri buscar en Notion y responderme con información relevante basado en lo que tengo en Notion. Todo eso es muy interesante, es muy potente. Ahora mismo tal vez nos cuesta un poquito entenderlo, pero a medida que pasen los meses iremos viendo aplicaciones cada vez más interesantes y más profundas de cómo todo lo que tenemos en nuestro dispositivo se puede acceder por medio de esta nueva inteligencia artificial llamada Siri AI. Mientras estoy contando todo esto, a mí me pasa, y tal vez a ti también te pasa, que sentimos como algo raro, ¿no? Decir, ay, pero una inteligencia artificial que tiene acceso a todos nuestros datos, ¿qué onda con eso? Si tienes Android, pues te parecerá absolutamente normal porque muchas de estas funciones de inteligencia artificial ya están disponibles en las últimas versiones de Android, sobre todo si tienes un dispositivo de última generación, como por ejemplo un Google Pixel, pero si eres un usuario de iPhone, todo esto es relativamente nuevo. Ahora, a diferencia de ChatGPT, a diferencia de Gemini, a diferencia de algunas otras
aplicaciones de inteligencia artificial y de algunos otros servicios de inteligencia artificial con chatbots, Apple hace mucho énfasis en la privacidad. Por lo tanto, los modelos fundacionales, los modelos base de inteligencia artificial de Siri AI funcionan solo y únicamente en el propio dispositivo. Eso significa que nada de la información, nada de tu información sale del dispositivo en ninguno de los casos. Ciertas consultas requieren ir a Internet y buscar datos en Internet. En esos casos se utiliza una nube privada que Apple asigna específicamente para ti. Todos tendremos una nube privada en los servidores de Apple y solamente transfieren información para responder la pregunta o para completar lo que sea que le pidas a Siri, y una vez que eso sucede, se borra la información. Y de hecho, Apple ha tomado todos los pasos necesarios para que si una persona que se dedica a la seguridad quiere hacer una auditoría y entender si todo eso es verdad, se puede hacer sin ningún problema. Así que esa es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, entre Apple Intelligence, Siri AI y muchos otros servicios que están disponibles en otras compañías y otros sistemas operativos, específicamente en Android, en donde a veces el tema de la privacidad, bien, gracias. Y hay más cosas, hay muchas más cosas, de las que a mí más me llamaron la atención. Ahora Safari puede organizar automáticamente las pestañas del navegador y eso no está limitado al iPhone, de hecho no está limitado tampoco al iPad, eso lo tienes también en el Mac. Entonces te puede hacer una organización automática de las pestañas y de esa forma, si tienes 30 o 40 pestañas abiertas, la inteligencia artificial te lo organiza automáticamente. También ahora puedes pedirle a la inteligencia artificial de Apple que monitorice los cambios de una página web y ni siquiera tienes que dejar la pestaña abierta, simplemente se lo pides a la inteligencia artificial y le dices, oye, notifícame cuando esta página web cambie, y cierras la pestaña, y cuando la web cambia recibes una notificación. De esa manera no tienes que tener 30 pestañas abiertas de páginas en donde simplemente estás esperando a que suceda algo. Luego la aplicación de calendario se vuelve también mucho más inteligente, ya puedes hacer citas o puedes cambiar citas con un lenguaje mucho más natural, y la aplicación de teléfono también se vuelve mucho más inteligente. Por ejemplo, si llamas a una aerolínea, la aplicación de teléfono es lo suficientemente inteligente para entender que estás llamando a esa aerolínea, y si tienes un correo donde están los datos de una compra de un ticket de avión, la aplicación de teléfono te va a poner datos de esa reserva, por ejemplo, el código de reserva, la fecha en que vuelas, y a qué hora vuelas y a qué hora aterrizas. De tal forma que si estás llamando a una aerolínea, probablemente tiene alguna relación con la reserva que hiciste hace menos de una semana y te pone los datos en pantalla. Todo esto de forma automática. Súper, súper útil. También hay mejoras en la aplicación de casa. Por ejemplo, la aplicación de casa que tiene integración con cámaras de vigilancia te puede armar clips de las cosas más relevantes que están pasando en tu casa. Incluso puedes buscar con lenguaje natural cosas, en plan decirle, busca la última vez que apareció una persona en una cámara de seguridad de mi casa, y te muestra el clip. Mucha de la búsqueda en general, de hecho en todos los dispositivos de Apple que soportan Apple Intelligence, ahora tienen una búsqueda muchísimo más natural, que también era una de las cosas que Apple había prometido hace 2 años y no terminaba de llegar. Y también finalmente actualizan Image Playground. Yo me he burlado de Image Playground durante estos últimos 2 años porque me parece... Me cuesta mucho creer que Apple se tomara en serio Image Playground, porque las imágenes que generaba era lo que generaba ChatGPT o alguno de los servicios de inteligencia artificial de imágenes hace 3 años. Este nuevo modelo fundacional genera imágenes ultra realísticas, lo cual viene muy bien porque ahora sí puedes utilizar fotos y puedes utilizar eventos o cosas que tienes guardado en tu dispositivo para generar imágenes y que te simplifique mucho la vida. El ejemplo clásico, y es un ejemplo que de hecho Apple ha dado durante la keynote, es las personas que están organizando, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños de un familiar y que quieren enviar una invitación bonita por correo o por mensajes. Muchos antes hacían eso en Canva, ahora lo puedes hacer simplemente pidiéndoselo a Image Playground. Eliges la foto de tu familiar y le dices que te haga un póster para la invitación a un cumpleaños y te lo genera en el momento y tira para adelante. Además que te puede recomendar cosas basado en el contexto de tu vida entera. Ahora mismo la aplicación Fotos te muestra las caras de muchas personas que recurrentemente salen en las fotos, va identificando personas, eso lo integra y te va a dar sugerencias de cosas que puedes hacer con Image Playground. Por ejemplo, la portada cuando una persona te llama, hacer una versión en inteligencia artificial. También te va a hacer sugerencias de fondos de pantalla generados con inteligencia artificial para que lo puedas utilizar como fondo de pantalla, entre muchas otras cosas, que hace que Image Playground finalmente sea muchísimo más útil. Por otro lado, y de las cosas que a mí más me gustaron en relación a todo el tema de inteligencia artificial y Apple Intelligence, es los cambios que llegan con la aplicación de fotos y la integración de inteligencia artificial en la aplicación. Ponen 3 nuevas funciones
para retocar fotos o para modificar fotos. Apple es muy celoso con el tema de la autenticidad de las fotos que estás tomando. A diferencia de, por ejemplo, Google, que considera que una foto no necesariamente es un instante de algo que ocurrió. Google, por medio de inteligencia artificial, está metiendo un montón de herramientas en las cuales la foto es prácticamente una interpretación de algo que tal vez no sucedió, pero que por medio de inteligencia artificial puedes generar. Cosas simples como que aparezcan más personas en una foto grupal por medio de esta función en donde tomas una foto y luego una persona que estaba en el grupo toma una segunda foto y junta las dos fotos. Pero también el tema de eliminar objetos en una foto llega a un punto en el cual te preguntas si esa foto es real o no. Apple intenta no llegar a esos extremos y por medio de estas 3 herramientas, lo que buscan es que puedas mejorar imágenes, pero que se respete el instante en el que se tomó esa foto. Entonces, una nueva versión de limpiar, que es esa función para eliminar objetos que distraen el foco de la foto, ahora funciona un poco mejor. La segunda función se llama extender y eso te permite extender, por ejemplo, lo que hay detrás de una foto. Imagínate que tomas una foto a un sujeto, pero demasiado cerca y quieres un poco extender lo que hay detrás. Eso lo puedes hacer por medio de inteligencia artificial. Eso también te permite cambiar el tamaño de la foto. Quieres pasar de una foto horizontal a una foto vertical, eso permite hacerlo. Pero la tercera función es la que a mí me pareció la más interesante y es la de recomposición espacial. Aquí combinan 2 cosas, la función de extender, pero también combinan los modelos espaciales que han utilizado para las Vision Pro y el resultado es muy sorprendente. Entonces imagina que le tomas una foto a una persona, pero el ángulo del que la tomaste no termina de funcionar. No te termina de gustar. Por medio de esta función puedes cambiar el ángulo desde donde tú tomaste la foto, es decir, no mueves al sujeto de la foto, sino que es como que si el fotógrafo se moviera. Entonces, la foto que fue tomada desde un ángulo la puedes cambiar con inteligencia artificial para que pareciera que se tomó desde otro ángulo. No solo horizontal, pero también vertical. Quieres hacer una foto un poco más desde abajo, una foto un poco más desde arriba. Quieres cambiar un poco lo que se ve atrás en el fondo, entonces quieres moverlo un poco. Así que no solamente cambias el ángulo, también cambias un poco la perspectiva de la foto y todo esto se genera con estos 2 modelos de inteligencia artificial, el de expandir, pero también el modelo de fotos espaciales que funciona tan bien en las Vision Pro y que de hecho una versión de ese modelo de fotos espaciales está ahora mismo funcionando para los fondos de pantalla en el iPhone. Cuando tú mueves un poco el iPhone, cambia un poco la perspectiva, pues con eso. Y hay un montón de cosas más, sobre todo de usos. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ya no estamos hablando de cosas muy puntuales, sino que los límites empiezan a ser flexibles porque dependiendo de la inteligencia artificial y hasta dónde puedes llevar la inteligencia artificial, nos vamos sorprendiendo de muchas más funciones. Por ejemplo, la aplicación de atajos, ya no tienes que crear el atajo manualmente, sino que se lo describes a una inteligencia artificial y te crea el atajo. Yo creo que eso va a tener funciones increíbles, pero además, como todo el tema de Apple Intelligence y también todo este tema de la nueva Siri con inteligencia artificial puede conectarse a aplicaciones de terceros, quienes desarrollan aplicaciones de terceros pueden crear un montón de funciones nuevas combinándolo con Apple Intelligence y con la nueva Siri, así que veremos también un montón de cosas nuevas en los próximos meses. Dicho eso, ¿qué dispositivos tienen acceso a todas estas nuevas funciones de Apple Intelligence y a esta nueva Siri con inteligencia artificial? Todos los dispositivos que se anunciaron hace 2 años. En el caso del iPhone, todos los dispositivos a partir del iPhone 15 Pro en adelante. Esa es la buena noticia. También es una buena noticia que todo esto es gratuito, incluyendo la generación de imágenes, que será gratuito hasta cierto límite. Luego de eso tendrás que adherirte a un plan de iCloud que incrementará el uso de generación de imágenes, pero todo esto es gratis, todas estas funciones llegan con, en el caso del iPhone, iOS 27, en el caso del iPad, iPadOS 27, en el caso del Mac, macOS 27, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aunque todo esto es gratis y todo esto llega en septiembre, hay una muy mala noticia. De hecho, hay 3 malas noticias. La primera mala noticia, Siri AI, la nueva Siri inteligente, estará disponible de momento y al principio tan solo en inglés. Más adelante, no dijeron cuándo, pero más adelante llegará en español. Esa es la primera mala noticia. La segunda mala noticia, si estás en la Unión Europea, todo esto no va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? No lo sabe. No lo sabe Apple porque aquí depende de los reguladores europeos. Todo lo que ha anunciado Apple lo tiene que aprobar la Unión Europea. Y mientras eso no ocurra, pues nada de eso va a estar disponible, lamentablemente, en Europa. Gran mala noticia, golpe muy fuerte. En parte entiendo a Apple, pero también creo que esto es una medida de presión por parte de Apple a los reguladores europeos que consideran, y yo estoy totalmente de acuerdo, que las regulaciones y las limitantes que han impuesto a Apple y a cualquier compañía tecnológica con relación a la inteligencia artificial son demasiado estrictas. Así que
de momento no sabemos cuándo va a llegar todo esto a Europa, llegará más adelante. Espero que sea pronto, más que tarde. Y la tercera, las funciones más avanzadas de la inteligencia artificial de Apple no van a estar disponibles en todos los dispositivos de la compañía que prometieron que soportarían Apple Intelligence hace 2 años. Eso no me gusta nada. Los modelos más avanzados van a estar disponibles a partir, en el caso del iPhone, a partir del iPhone 17 Pro o el iPhone Air. En el caso de los iPads, a partir de cualquier iPad con el chip M4 o mejor. Y en el caso de los Macs, a partir de cualquier Mac con los chips M3 o mejor. Y de esto vamos a tener que hablar mucho más en profundidad más adelante, porque no me gusta y me parece que si prometes algo lo tienes que cumplir, pero al final se cumple la máxima. Cuando compres un dispositivo, cómpratelo por las funciones que están disponibles en el momento en que compras el dispositivo, porque ya sabemos que las tecnológicas a la hora de la hora no terminan de cumplir. Eso es Apple Intelligence, eso es el nuevo Siri. Recordemos que la nueva Siri tiene su propia aplicación ahora, donde tienes una interfaz como un chatbot similar a ChatGPT, así que no solamente está integrado en el iPhone, sino que tienes esa aplicación específica para ver todas las conversaciones que has tenido en el pasado. Vale, eso es Apple Intelligence. Ahora hablemos de iOS 27, porque esa es la nueva actualización del sistema operativo de los iPhones que viene con un total de 0 novedades. Pero es una buena noticia, porque iOS 27 se centra en corregir todos los problemas que ha tenido iOS 26 y que ha tenido muchos problemas y hemos sufrido muchos de esos problemas a lo largo de estos 9 meses que hemos estado utilizando iOS 26. La crítica salvaje que ha tenido iOS 26 es Liquid Glass, este nuevo lenguaje general de diseño que Apple tiene para no solamente el sistema operativo del iPhone, sino para todos sus sistemas operativos. Seamos honestos, a mucha gente no le termina de gustar. A mí me encanta, pero a mucha gente no le termina de gustar. Entonces, la gran novedad que Apple ha puesto en iOS 27 es, perdón que me ría porque por un lado estoy muy feliz que corrijan un montón de cosas, estoy muy a favor de que una compañía y una tecnológica con tanto alcance como Apple dedique un año entero a mejorar sus sistemas operativos y hacer que vayan más rápido, pero por otro lado es Apple y yo me espero más novedades. Pero bueno, ahora hay un control deslizante en donde tú puedes elegir qué tan translúcido quieres que sea Liquid Glass. Muy translúcido, no tan translúcido, eso lo podemos hacer a medias ahora mismo con iOS 26, lo han mejorado un montón y también han mejorado un montón sobre todo el tema de los contrastes. iOS 26 a veces no terminamos de tener muy buen contraste entre la información y el fondo porque es semitransparente, todo eso lo han mejorado bastante. También han mejorado, y esto es muy loco que lo tenga que comentar como una novedad, pero estas son las épocas en las cuales estamos viviendo. Las esquinas redondas ahora todas son consistentes. Antes algunas esquinas eran más pronunciadas que otras, eso lo han resuelto y eso es una novedad. Insisto, esas son las épocas en las que vivimos ahora mismo con la tecnología y las grandes tecnológicas. Pero más importante que eso, creo yo, es que Apple ha optimizado salvajemente la utilización de recursos, haciendo que abrir aplicaciones sea hasta 30% más rápido y que cuando tomas fotos ya no haya un retraso entre que tomas la foto y aparece en la aplicación de fotos. Ahora es 70% más rápido. Y para mí el más importante de todos y posiblemente la mejor novedad de iOS 27 es que AirDrop ahora es hasta 80% más rápido que antes. Sí, creo que esa es la mejor novedad, la mejor noticia de iOS 27, salvo que en septiembre llegue algo nuevo junto con un iPhone. Pero estoy muy contento porque todos utilizamos AirDrop todo el tiempo y que sea hasta 80% más rápido, aceptémoslo, es una gran noticia. Y la segunda gran noticia en relación a iOS 27 es que ahora va a ser mucho más rápido en dispositivos más viejos, lo cual me lleva a qué dispositivos, qué iPhones soportan iOS 27 y son los mismos iPhones que soportan iOS 26. Así que iOS 27 lo vas a poder instalar en un iPhone 11. Gran noticia, pero todo indica que iOS 27 en tu dispositivo un poco más antiguo va a funcionar mucho más rápido que iOS 26 y creo que eso también es una gran noticia porque veo todo el tiempo gente con iPhones 11, 12, 13 que funcionan perfectamente, pero la única queja era que desde que actualizaron a iOS 26 todo va un poco más lento. Y otra novedad interesante de iOS 27 es que ahora puedes crear ecualizaciones personalizadas para los AirPods. Otra novedad que a mí me encanta. Además de muchas otras novedades muy pequeñitas, como que, por ejemplo, el iPhone va a ser mucho más inteligente cuando debe de desconectarse de una red Wi-Fi. El ejemplo que pusieron era que el avión aterriza, pero si el avión tiene Wi-Fi, te quedas conectado a la red inalámbrica del avión y no a la red celular de donde llegas. Es lo suficientemente inteligente para desconectar. O si estás pasando cerca de una cafetería en la que vas todo el tiempo y se conecta al Wi-Fi de la cafetería, pero estás fuera de la cafetería, entonces te quedas un poco sin internet, todo eso un poco se resuelve. También hay un montón de mejoras para funciones de seguridad
accesibilidad con menores. Dedicaron 20-25 minutos a la keynote para todos esos temas y yo creo que son muy importantes, pero creo que si te interesa saber todo lo que tiene que ver con mejoras para darle un iPhone a tu hijo, sobre todo si es menor de edad, en la web de Apple hay un montón de información en relación a eso. Ahora puedes crear cuentas en el iPhone para menores con un montón de restricciones. Así que esto es iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, pero sobre todo esto es el nuevo Siri con inteligencia artificial. Finalmente se empieza a cumplir todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y Apple Intelligence en dispositivos de Apple. Es una gran noticia. Es lo que muchos, yo diría que lo que la mayoría de las personas que usamos dispositivos de Apple llevamos esperando durante años y finalmente empieza a cumplirse. Apple ha anunciado y se confirma que todo esto se hace junto con Google y ha sucedido lo que yo comenté hace meses en un vídeo. Da igual si es Google, da igual si es OpenAI, da igual si es Anthropic, lo que el usuario, lo que ustedes y yo vemos en el dispositivo es Apple. Lo que hay detrás, al principio nos puede parecer curioso, pero en 3 días nos vamos a olvidar que se trata de Google. Y en algún momento estoy seguro que cuando Apple haya desarrollado sus propios modelos lo suficientemente útiles, los reemplazarán. Dejarán de utilizar a Google y utilizarán sus propios modelos. Todo esto va a estar disponible a partir de septiembre de este año. Si estás en la Unión Europea, no. Si hablas español, no. Pero si estás en Estados Unidos o en México, por ejemplo, y no te importa tener tu iPhone en inglés o tu Mac o tu iPad en inglés, pues podrás empezar a utilizar ya Apple Intelligence. La versión beta pública estará disponible en julio y la versión beta para desarrolladores está disponible, si no me equivoco, ya. Así que estas son todas las novedades de la keynote durante la Developers Conference de 2026 de Apple. La última, aparentemente la última keynote de Tim Cook también se despidió. Y si te interesa todo lo que tiene que ver con Apple Intelligence, con la nueva Siri, con los nuevos dispositivos de Apple, este es el momento perfecto para suscribirte. También tenemos muchísimos más detalles, mucho más en profundidad en Hipertextual, hipertextual.com. Tenemos un montón de cosas nuevas donde estamos explicando muy en detalle todas las novedades relacionadas con la Developers Conference de Apple y todas las novedades relacionadas con Apple Intelligence. Nos vemos pronto.